En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video número 4 de la serie El Papa y el Antipapa, la Iglesia y la Antiiglesia, Cristo y el Anticristo. Quisiera comenzar recordándoles que si no han visto los anteriores, los vean en orden, los videos de esta serie, para que puedan beneficiarse al máximo. La segunda cosita, hubo una cita que mencioné en el video anterior, pero no di la cita correcta. Estaba pensando que era el capítulo 19 de San Mateo, pero no, es el capítulo 18, versículo 18 de San Mateo, donde el Señor le extiende a los apóstoles parte de el carisma, el poder que le dio a Kefa, ese de atar y desatar. Mateo 18:18 les dice nuestro Señor a los otros apóstoles: os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Quería aclarar eso porque sí lo mencioné, pero no había dicho la cita. En si Dios quiere, quiero abundar en lo que es, en cómo funciona esto, porque pues sí, oímos de la infalibilidad, y hoy en día pues cada vez que cuando Francisco, por ejemplo, decía una cosa contraria de la fe o de la moral, pues muchas personas decían: oh, es que no entendemos lo que es el don de la infalibilidad, todavía estamos tratando de discernir. Pues no, está claro el don de la infalibilidad. Pero bueno, sí hay mucha confusión, así que lo que pretendo, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios aquí, es poder explicar un poquito qué es lo esencial que no cambia y qué es lo accidental que sí puede cambiar. El primer versículo que vamos a ver aquí es de la carta de San Judas, versículo 3. Esta carta es chiquita, no tiene capítulos, solo un capítulo. Judas 3. Dice aquí el apóstol San Judas: queridísimos, como tengo gran interés en escribiros sobre nuestra común salvación, me siento obligado a dirigiros esta carta, para exhortaros a combatir por la fe que ha sido entregada a los santos de una vez por todas. Bendito sea Dios. Combatir por la fe. Así que sí cuesta un poco, que si ver los videos, que si estudiar el catecismo, que si ver la historia de la iglesia, pues sí cuesta, pero es que tenemos que luchar. Lo bueno cuesta, y lo infinitamente bueno pues cuesta mucho. Claro que el precio infinito ni tú ni yo lo podemos pagar. Bendito sea Dios que lo pagó Jesucristo por nosotros en la cruz. Esta mañana, por cierto, cuando estaba rezando el Santo Rosario, los misterios dolorosos, por primera vez caí en cuenta, había meditado muchas veces en el sufrimiento de nuestro Señor, y como dice Santa Teresa de Jesús, es de mucho beneficio para el alma. Pero hoy por primera vez caí en cuenta, me dejó saber el Señor, entiendo, que sí, el Señor sufrió muchísimo, pero sufrió por mí. Yo era el que tenía que haber sido azotado y maltratado por mis pecados. Sin embargo, Él lo hizo por mí.
No solo él sufrió muchísimo, pero él no necesitaba sufrir para nada. Y él sufrió lo que me tocaba a mí. Claro, no es que no quite que yo deba sufrir. Como dice San Pablo, sufro en mi cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, en la carta a los Colosenses. Pero el acto de amor tan increíble que Él hizo eso por mí, pues es increíble. Pero bueno, así que sí, tenemos que combatir por la fe. Para exhortaros a combatir por la fe, que ha sido entregada a los santos de una vez por todas. Esto es lo que se conoce como el depósito de la fe. Los apóstoles, los 12 apóstoles, aunque Judas pues terminó mal, pero luego el Señor proveyó a través de su iglesia para que su lugar fuese ocupado. San Matías es el apóstol que tomó el lugar de Judas. Los apóstoles, podemos comparar a los apóstoles, y perdonen, pero es que no tengo otro ejemplo mejor, no que no lo haya, pero que pues yo no lo tengo. Los apóstoles son, como quien dice, servidores, y servidores aquí me refiero en lenguaje de informática. Los servidores son ordenadores o computadoras grandísimas, es decir, no necesariamente físicamente grandes, pero que pueden contener muchísima información. Pues los apóstoles fueron como servidores, estos ordenadores que pueden recibir muchísima información. Estos ordenadores en informática, si tenemos una red o un grupo de servidores, de manera que el Internet reside en todos ellos. Si uno falta, pues toda la información está presente en los demás, y así. Pues igual con los apóstoles, ellos recibieron de parte del Señor la revelación entera. Entera me refiero desde Adán hasta los apóstoles. Adán, que recibió revelación, y esa revelación ha sido comunicada durante la historia de la iglesia hebrea, y luego el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y nos vino a enseñar a terminar la revelación, incluso después que Él subió a los cielos, murió, resucitó y subió a los cielos, todavía el Señor seguía dando la información, llenando esos servidores de los apóstoles con toda la información que tú y yo y toda la humanidad iba a necesitar para ser salvos, para salvarse. Todo lo que necesitábamos creer y la enseñanza moral de cómo debíamos vivir los mandamientos. Toda esa información el Señor la comunicó de manera que hasta el final de sus vidas, cuando los apóstoles murieron, ya, es decir, déjame echar para atrás, antes de que murieran todos los apóstoles, ya el Señor les había comunicado a ellos toda la verdad revelada que tú y yo debemos aceptar. Después que murió el último de los apóstoles que murió, ya no va a haber nueva revelación. Ya todo lo que tenemos que creer para salvarnos está en ese depósito de la fe, o como lo pone el apóstol, la fe que ha sido entregada a los santos de una vez por todas. La iglesia entera recibió la fe, pero la iglesia entera no somos servidores. Los servidores, es decir, esos ordenadores grandes y completos, son los apóstoles y sus sucesores, los obispos.
Tú y yo pues seremos ordenadores pequeños que tenemos la verdad a la medida que conectemos con el servidor. Y podemos pues ir explorando y sacando, pero no somos servidores en términos de informática, somos ordenadores, con acceso a esa revelación que nos pertenece también, porque dice aquí, entregada a los santos de una vez por todas. Pues bien, siguiendo un poquito con este ejemplo, pues quiere decir que después que el último apóstol que murió, ya no va a haber nueva revelación. Todo lo que necesitamos saber, aprender, estudiar de la fe, debemos ir a esos ordenadores. Está ahí completito y protegido en ese depósito de la fe. Di un ejemplo en el video anterior que lo voy a repetir ahora con una aplicación diferente porque creo que pues va a funcionar mejor. Hay un terreno que existe, que tiene sus verjas, está protegido, un terreno. ¿Qué hay en ese terreno? Pues a primera vista uno ve unos árboles, uno ve la hierba y es todo lo que ve. Pero en ese terreno hay un tesoro. Ese tesoro de ese terreno no se puede ver a simple vista, hay que excavar. Y a medida que uno va excavando, pues uno va encontrando tesoros que estaban enterrados ahí. Notemos que todos esos tesoros ya estaban ahí desde el principio. Lo que pasa que no se veían, no se había excavado, pero estaban ahí. Todos los magisterios, el magisterio de todos los vicarios de Cristo a través de la historia, que nos enseñan cosas aparentemente nuevas, no son nuevas, sino aclaraciones de lo que ya estaba allí. Pero claro, eso se basa en la necesidad. Miren cómo funciona esto. Desde un principio, los apóstoles tenían claro que Jesucristo, nuestro Señor, es verdadero Dios. Pero más adelante, cuando comenzaron a cuestionar, a poner en duda, a combatir, a decir, pero no, que Él no puede ser Dios, que Él no puede ser eterno, porque Él es el Logos de Dios, la herejía del arrianismo, por ejemplo, pues fue cuando la verdadera fue combatida, cuestionada, que la iglesia entonces tuvo que escarbar, buscar, vamos a aclarar esto. Porque aquí están diciendo que porque Jesús es el Logo no puede ser eterno como el Padre. Vamos a ir al depósito de la fe. No a inventarnos una revelación nueva, vamos a ir al depósito de la fe, que es lo que está aquí. Y claro, una vez aclarada la cosa, guiados por el Espíritu Santo, la iglesia entonces definió, aclaró eso que se había creído desde siempre para beneficio nuestro. Fue ahí cuando se comenzaron a usar palabras como la unión hipostática, donde pues qué es la hipóstasis es sinónimo de persona y en fin, pues se fueron definiendo, se fueron usando términos que antes no se usaban, pero que se usaron para describir realidades que estaban ahí desde el principio, el depósito de la fe. Por eso, gracias al arrianismo, pues se definió la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como Él es verdadero Dios. Luego vino otra herejía que negaba su humanidad. No, pues Él era Dios y lo que
veíamos que parecía humano era solamente apariencia, porque él parecía ser humano, pero no lo era. Pues no, la iglesia, cuando fue confrontada con esa herejía, la iglesia fue al depósito de la fe, guiada por el Espíritu Santo, y aclaró: Jesucristo es verdadero hombre. Él igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y más adelante, pues la iglesia aclaró: no solamente en el pecado Él no es igual a nosotros, pero en cuanto a persona, porque tú y yo somos personas humanas. Jesucristo, aunque tiene la naturaleza divina entera y la naturaleza humana entera, su persona es divina. En fin, es muchísimo de lo que se puede hablar de esto. Solo quiero compartir un poquito cómo la iglesia, los cambios que han habido no han sido contradictorios, sino aclaratorios. No sé si esta es una palabra, pero son para aclarar, no para contradecir. Yo, esta próxima cita es un poco larga, así que, pues no sé si leerla entera aquí o no. El capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles está el primer concilio de la Santa Iglesia Católica, el Concilio de Jerusalén. Este concilio fue suscitado, como aparentemente todas las demás enseñanzas clarificatorias de la Iglesia o los magisterios. Lo que hace un pastor es guiar a las ovejas. Lo que hace el pastor vicario, un verdadero papa, es guiar a las ovejas de Cristo. Cuando ve venir al lobo, cuando ve la enseñanza falsa o la moral falsa apareciendo, pues entonces el pastor aclara: pues mira, esto no es así. Esto que están diciendo que hay que creer no es así. Esto que están diciendo que hay que hacer tampoco es así. Esta es la manera de vivir y esto es lo que hay que creer. Pues en el primer concilio no fue diferente. Los primeros cristianos fueron todos hebreos católicos. La puerta se le abrió a los gentiles. Los gentiles fueron aceptados en la iglesia, cosa que el Señor había profetizado desde Abraham. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Y está profetizado por muchos de los profetas. Pues finalmente, cuando se abrió, surgió unas preguntas. Los hebreos católicos, por 2000 años o más, habían estado practicando la circuncisión, querida por Dios en ese momento, necesaria para ser parte del pueblo de Dios. El que no se circuncidaba no era miembro del pueblo de Dios. Así que no es una cosa pequeña, así que es normal que después de 2000 años de estar haciendo esto, pues ¿y ahora qué? ¿Sí se hace, no se hace? ¿Es necesario, no es necesario? Nosotros tenemos claro, como explicó el primer papa, Kefa, Simón, que cuando estaba hablando de la circuncisión, la compara con el bautismo. Dice: el bautismo ahora nos salva. Así que la circuncisión fue sustituida por el bautismo. Y la circuncisión, que se le daba solo al padre de familia, incluso a los niños destinados a ser padres de familia, hoy en día el bautismo es para todos. Pero bueno, ya eso se explica en otros videos. Aquí lo importante es que cuando surgió esa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Porque los gentiles no están circuncidados. Y todos los católicos hasta ese momento estaban circuncidados, porque todos los católicos eran hebreos católicos. ¿Qué hacemos con los gentiles? Y surgió un pleito. Bueno, no sé si leerlo
Sí, vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Algunos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis según la costumbre mosaica, no podéis salvaros. Produjo entonces una conmoción y controversia, no pequeña, de Pablo y Bernabé contra ellos. Decidieron que Pablo y Bernabé, con algunos otros, acudieran a los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para tratar esta cuestión. Perdón que interrumpa aquí, pero sí, Jerusalén en ese momento es la Roma del tiempo de los gentiles. En Jerusalén estaba Kefa y sus ayudantes, y cuando había duda, pues iba ahí. ¿Dónde mirar? ¿Dónde va la Iglesia Católica hoy en día? ¿Dónde ha ido, por lo menos hasta el Papa Benedicto XVI? Pues a Roma. ¿Qué es lo que dice Roma? Pues aquí que era lo que decía Jerusalén, porque todavía Kefa no había puesto su sede en Roma. Estaba en Jerusalén por el momento. Continuamos, versículo 3. Así pues, ellos enviados por la Iglesia atravesaron Fenicia y Samaria, narrando detalladamente la conversión de los gentiles y causando gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y contaron lo que Dios había realizado por mediación de ellos. Pero se levantaron algunos de la secta de los fariseos que habían creído y dijeron: es necesario circuncidarles y ordenar que cumplan la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar esta cuestión. Después de una larga deliberación, y esta traducción es un poquito light, porque dice que de una larga y acalorada deliberación, una discusión, parece que no fue fácil. Pero después de eso, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me eligió entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificando sus corazones con la fe. ¿Por qué tentáis ahora a Dios, imponiendo sobre los hombres, sobre los hombros de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Nosotros, por el contrario, creemos que somos salvados por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos. Aquí Pedro, cuya misión como vicario de Cristo es confirmar a los hermanos en la fe, es la primera voz que se alza en este concilio con autoridad, pues es él la piedra en la que está fundada la Iglesia de Jesucristo, la piedra vicaria. Es él quien tiene las llaves del reino de los cielos. Es él el que Dios le dio, primero que a los demás, el poder de atar y desatar. Así que, y estaba ahí discutiendo materias importantes relacionadas con la moral. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Es pecado esto? ¿Me salvo? ¿No me salvo? Es importante. Pues él, hablando sobre esta cuestión moral, ¿es necesario la circuncisión para salvarme o no? Y hablándole a toda la iglesia, porque lo que se dijo aquí, aunque era un grupo limitado de personas, después hacen una carta para llevarla al resto,
y quedó plasmado en la Biblia, así que es para toda la iglesia. Cuando el vicario de Cristo enseña en materia de fe o moral a la iglesia entera, está protegido por Dios con el don de la infalibilidad. Pues aquí Pedro lo aclaró, dijo, no es necesario. Pero claro, después vino el próximo apóstol que habló, creo que fue Santiago, pues siguieron deliberando y viendo, pero la cosa quedó clara desde que Kefas habló. Sigamos, versículo 12. Toda la multitud cayó, esto es después que Kefa hablara. Después que el vicario de Cristo dijera y hablara, dijo, ¿esto es así? Callaron a escuchar, porque sabían que pues venía más explicación. Toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo. Recuerden que la traducción más correcta dice que la deliberación fue acalorada, pues desde un principio se reconocía la autoridad del vicario de Cristo, porque cuando él habló, se callaron. Toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar los milagros y prodigios que había obrado Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago contestó, hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón es Kefa, cómo desde el principio Dios se dignó elegir entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David, reconstruiré sus ruinas y la levantaré de nuevo, para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las que ha sido invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde la eternidad. Santiago, pues, es el teólogo. Aquí San Pedro habla con autoridad, Santiago confirma, da la explicación teológica de que, pues mira, esto que dijo Kefa es así, pues, y está basado en la Biblia, porque esta es la profecía, y así, como hoy en día hay teólogos increíbles como Santo Tomás Aquino, pero él no fue papa. Pero no son contradictorios. Si el teólogo tiene la humildad de adaptarse a lo que enseña el vicario de Cristo, pues no hay problema, puede profundizar y el Señor le dará la luz para ir aclarando, para ir descubriendo esos tesoros del depósito de la fe, que estaban ahí desde el principio. Sigamos. Por lo cual, esto es Santiago, continúa hablando, por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la fornicación, de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde generaciones antiguas Moisés tiene en cada ciudad quienes le predican en las sinagogas cuando leen todos los sábados. Pues aquí Santiago, el apóstol Santiago, da una explicación teológica, bíblica, y sugiere algo pastoral. Aquí es otra cosa, la cuestión pastoral. La cuestión pastoral pues se hace con miras a beneficio de las ovejas, pero no es infalible. Cuestiones pastorales han cambiado a través de la historia de la iglesia, depende de la necesidad. Sigamos. Con ello, y aquí esto es clave, el documento, así como pues se habla hoy en día de los documentos del Concilio Vaticano II, que son muchísimos, los documentos del Concilio de Trento,
Pues el documento del Concilio de Jerusalén fue pequeñito. Aquí en el versículo 23 dice: con ellos le enviaron este escrito. Y este es el documento. Los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad que viven en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Puesto que hemos oído que algunos salidos de entre nosotros, pero que nosotros no hemos enviado, os han desconcertado con sus palabras y os han llenado de inquietud, unánimemente nos ha parecido oportuno elegir a unos hombres y enviarlos donde vosotros, en compañía de nuestros queridísimos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos por lo tanto a Judas y Silas, que os comunicarán de palabra estas mismas cosas, porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las necesarias, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. Obraréis bien al guardaros de estas cosas, que tengáis salud. Ya está el documento, que nos muestra cómo funciona la infalibilidad de el pastor de las ovejas de Cristo cuando actúa y cuando los apóstoles actúan en comunión con él. ¿Cómo funciona un concilio? Pues en este concilio, como todos los demás concilios, surgió porque había una necesidad, una duda, un problema, y las ovejas de Cristo necesitaban ser apacentadas. Pues se convocó el concilio, en unión con el vicario de Cristo. El primero que habló y aclaró la cosa fue Kefa. Esto es así. El Señor no hizo distinción, así que ¿cómo vais a tentar a Dios? Dice, estas palabras fuertes. Dice, versículo 10, ¿por qué tentáis ahora a Dios, imponiendo sobre los hombros de los discípulos un yugo que nosotros no pudimos cargar? Él lo aclaró desde el principio. Pues bien, en este documento del Concilio de Jerusalén podemos ver un ejemplo de esas cosas que mencioné en el anterior: la fe, la moral y la disciplina. La fe no cambia, la moral no cambia, la disciplina sí puede cambiar. La disciplina, que cambia de acuerdo a necesidades pastorales, como el Papa y los obispos en comunión con él vean que para beneficio de las ovejas de Cristo vamos a tomar esta decisión pastoral, que no afecta la fe ni la moral. Miren aquí. La primera de las cuántas cosas son que nos el Espíritu Santo, eso es otra cosa. Ellos están muy conscientes de que las decisiones que ellos toman no son propias, están guiados por el Espíritu Santo. Por eso es que la infalibilidad es imposible para los seres humanos, pero no para Dios. Él sigue escribiendo derecho con renglones torcidos, el único que puede hacerlo, y lo sigue haciendo. Porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las necesarias, abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la fornicación. La primera, son 4 cosas. De las 4 hay una de fe, una de moral y 2 de disciplina o de pastoral. La primera, de fe.
Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Cuando se le ofrece un sacrificio a Dios, o los que no saben, a un ídolo, a un demonio, y la comunión con ese sacrificio nos une a Dios, si es el sacrificio vivo y eterno, la Eucaristía, pero que también los une de cierta manera a los demonios, si están en comunión con ellos, y la verdad es que hay un solo Dios al único que hay que servir y adorar y tener comunión con, pues los demás no. Los demás no son dioses. No son nada y o son demonios. Porque ambas cosas nos dice la palabra de Dios, que los ídolos no son nada y que pues los demonios usan a muchos de esos ídolos. Por eso la primera es de fe. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Si yo participo en un sacrificio para un ídolo, yo estoy en comunión con ese. Y eso va en contra de la fe, porque recuerda, Israel, el Señor tu Dios es uno. Y solo a Él adorarás. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Es al único y verdadero Dios, del sacrificio vivo y eterno que se le ofrece al único y verdadero Dios, del que tú y yo, asumiendo que seas católico, y todos los no católicos están llamados a hacerlo, debemos participar de la Sagrada Eucaristía, el único sacrificio vivo y eterno al verdadero Dios. Por eso va en contra de la fe participar de sacrificios ofrecidos a los ídolos. Por eso esta primera de las 4 instrucciones del Concilio de Jerusalén tiene que ver con la fe. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Como es materia de fe y no cambia, hoy en día sigue válido. Si tú y yo participamos en sacrificios ofrecidos a dioses falsos, cometemos un grave pecado. Lo que es materia de fe no cambia. Esto, la primera de las 4, que fue materia de fe, sigue igual. Dios es uno y solo a Él hay que adorar y solo de su sacrificio hay que comer. La segunda, dice abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre. Ahora bien, esto de abstenerse de la sangre no es ni materia de fe ni materia de moral, es materia de disciplina. No es obligatorio. Si yo como carne, si yo como sangre, si yo como morcilla, no me voy a condenar por ello. Pero aquí en el Concilio de Jerusalén se les dice, absténganse de la sangre. Por cuestiones pastorales. Porque la mayoría de la iglesia era hebreo-católica. Y por siglos habían estado absteniéndose de la sangre, porque el Señor en su momento lo mandó, y si el Señor lo dice, uno obedece. Pero esa restricción ya no es válida. Y la iglesia lo sabía. Sin embargo, por cuestiones pastorales, les dijo, absténganse de la sangre. Es decir, ¿cuánto le podían pedir a los gentiles que hicieran para que hubiese paz en la iglesia? Bueno, primero hay que pedirle lo que nos obliga, lo que estamos todos obligados, los mandamientos, adorar a Dios solamente. Así que por eso la primera sigue siendo válida. La segunda, que se abstengan de la sangre. Eso ha cambiado. Tú y yo podemos comer morcilla y no pecamos con ello. Porque eso no es ni materia de fe ni de moral, es de disciplina. Y por cuestiones pastorales el concilio la incluyó. La segunda, o la tercera, de los animales estrangulados. Eso también es cuestión pastoral, porque no es obligatorio. Si yo voy a comer en un sitio, pues no importa cómo mataron al animal, me lo puedo comer. Pero en ese momento el concilio la incluyó por cuestiones
pastorales, para beneficio de que la mayoría de los católicos entonces eran hebreos católicos, y la iglesia, que es madre de los hebreos y de los gentiles, pues, ¿cómo podemos acomodar lo que puede acomodarse? Porque hay cosas que son innegociables, que no podemos hacer acomodamientos, pero hay otras cosas que sí se pueden hacer concesiones con lo que no es esencial. Entonces aquí el concilio mandó que se abstuviesen de animales estrangulados. No porque fuera esencial, sino como cuestión pastoral. La cuarta, abstenerse de la fornicación. Ahora sí, esta cuarta no es de fe, no es pastoral, es de moral. Cómo yo vivo los mandamientos. La fornicación era pecado hace 2000 años en el Concilio de Jerusalén y sigue siéndolo hoy en día. Por eso, cuando vemos en la historia de los concilios de la Santa Iglesia, vemos cosas que un concilio condena o permite y que otro concilio cambia eso. Los cambios que ha habido han sido puramente pastorales y de cosas que son de disciplina. Está clarísimo aquí en el Concilio de Jerusalén, es el mejor de los ejemplos. Primero, que hubo mucha discusión. Y hubo infiltrados porque aquí había un grupo de fariseos que habían abrazado la fe, que querían, por la fuerza, seguir haciendo las cosas como en los tiempos de Moisés. Fueron infiltrados, pero el documento final del Concilio de Jerusalén estaba protegido por el Espíritu Santo. Porque dicen, no, que si había masones en el Concilio Vaticano II, pues sí, lo sabía. De ahí se explica muchas de las cosas que ocurrieron. Pero el concilio no se dañó por ello, así como el Concilio de Jerusalén no se dañó por los infiltrados. Porque el Espíritu Santo es más grande, más fuerte. Y el documento final es infalible. En lo que es infalible, de estas 4 cosas del documento del Concilio de Jerusalén, 2 son infalibles. No hay que adorar a los ídolos, sigue valiendo porque es de fe. No fornicar, sigue valiendo porque es de moral. Lo de la sangre y lo de los animales estrangulados, pues eso ha cambiado. Igual que con todos los concilios que tienen materias de fe, de moral y pastoral, la pastoral ha cambiado. Hubo un momento cuando creo que fue el Concilio de Florencia, donde muchos judíos que se habían convertido estaban queriendo o incitados por algunos a practicar ciertas cosas que no son obligatorias, como la circuncisión, pues entonces la iglesia mandó que no se haga nada de eso, que no se mantengan los sábados y tal, es decir, los sábados de la manera que lo mantenían los judíos, porque un hebreo católico y todo católico puede seguir y debe seguir descansando en el sábado, y esto es una serie completa que eso ya en otra serie, porque démonos cuenta, esto de la circuncisión no es parte de los 10 mandamientos, por eso fue temporal. Lo de la sangre no es parte de los 10 mandamientos, por eso puede cambiar. El día de reposo, el sábado, es parte de los 10 mandamientos, por eso no puede cambiar. Muchos dicen, no, que la iglesia cambió el sábado por el domingo. La iglesia, no quiero comenzar a hablar de esto aquí, pero es importante, la iglesia no cambió. La iglesia hizo lo que la iglesia podía hacer. El día de precepto para ti, para mí, es el domingo, sí. Y con eso cumplimos el mandamiento de Dios, sí. Pero la iglesia no canceló el sábado, pero eso lo veremos en otros videos. Sí, por cuestiones pastorales, en el Concilio de Florencia, creo que fue, pues había unas palabras fuertes contra
aquellos que querían volver a la ley antigua, es decir, volver a la circuncisión, volver a cosas que no debían hacer. Pero bueno, y con el favor de Dios, pues podremos hacer una serie sobre esto para aclararlo. Por ahora, lo que aquí hemos visto, y con esto termino, es que esta manera, esta infalibilidad papal que está extendida a los obispos en comunión con él, se aplica de una manera directa cuando Kefa o cualquier papa verdadero enseña en su magisterio, o en un concilio, cuando un concilio en comunión con Kefa enseña en materias de fe y de moral. Y cuando enseña o cuando da órdenes, por ejemplo, en aquel momento que se prohibieron los sábados y tal, pues había que obedecer. Se pone un poco complicado porque ¿cómo yo obedezco a la iglesia mientras Dios me da este mandamiento? Y hay una manera para hacerlo, porque a la iglesia siempre hay que obedecerla. Y los mandamientos, la iglesia no tiene el poder de cambiar los mandamientos, y no lo ha hecho. Pero pido disculpas por haber mencionado este tema aquí, porque pues hay mucho que decir, y pido sus oraciones para en algún momento poder abordar ese tema. Por ahora, en lo que estamos. Con este concilio de Jerusalén tenemos clarito, o más claro espero, lo que sí cambia y lo que no cambia en la iglesia, en los magisterios de los verdaderos papas. Con el favor de Dios, ya en el próximo video veremos la tercera parte. Ya hemos visto cómo Kefa es vicario, es piedra vicaria, es pastor vicario, y nos falta ver, es vicario del rey. Eso, si Dios quiere, será en el próximo video, donde veremos las leyes que sí cambian, porque es lo que hace el rey. El rey hace leyes, pero que las leyes del rey están aquí, las leyes divinas están acá. Estas no se pueden cambiar. Las que hace el rey sí se pueden. En fin. Bueno, le pido al Señor que todos los que estén viendo este video que si no están en la gracia de Dios, que pronto lo estén, y que si están en la gracia de Dios, que perseveren en ella hasta el fin. Amén. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.